Dios les bendiga. Qué bendición volver a encontrarnos nuevamente, aunque sea a través de las cámaras y por medio del internet. Pero aquí estamos nuevamente para hacerles llegar la palabra de Dios a los hogares y estamos muy agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad. En días atrás tuvimos realmente diferentes situaciones, hermanos hospitalizados y demás, que nos impidió continuar con la serie de grabaciones. Pero reitero que aquí estamos nuevamente con ustedes y esperamos que vamos a poder prolongar otra vez la serie y los estudios que hemos estado compartiendo con ustedes. Soy el pastor Arcadi Solano desde Cuba, así que también estamos saludando a los hermanos de otros países que nos pueden ver a través del internet. Y saludamos también, obviamente, a todas nuestras iglesias en Cuba, de Familia Cristiana, en La Habana, en Bayamo, en Matanzas, y aún otras iglesias aquí en el país que nos pueden ver y pueden estar al tanto de lo que estamos compartiendo en la palabra de Dios. En estos días vamos a estar compartiendo algunos sermones de inspiración, vamos a estar impartiendo ánimo en medio de las diversas situaciones que estamos experimentando como cristianos, como país. Y muchos ya saben a lo que me estoy refiriendo, así que ahí donde están quiero invitarles a orar por un momento para que Dios en esta mañana nos guíe en el entendimiento de su palabra y podamos ser juntamente edificados. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. La suma de tu palabra es verdad, tu palabra nos santifica, tu palabra nos alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Y como decía el salmista, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Oramos que esta palabra cumpla el propósito por la cual tú la estás enviando a tu pueblo en este día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. El capítulo 6 en el Evangelio según San Juan es un capítulo bien amplio y yo no voy a usar todo el capítulo, así que ya yo les estoy indicando que con un poco más de tiempo ustedes en casa puedan revisar el capítulo 6 y también puedan revisar el capítulo 5, porque ellos, obvio, se interconectan entre sí y como siempre yo les he advertido, nunca deberíamos coger un texto solo, sino que cada texto tiene su medio, tiene su contexto, él habita en un hábitat. Y entonces pues es menester que ustedes no se desconecten del capítulo anterior al menos y del capítulo posterior, en este caso el 7. Pero en Juan capítulo 6 es un capítulo variado en dramatismo, está colmado de acciones y algunas de esas acciones tienen que ver, en primer lugar, con enseñanzas de Jesús. Enseñanzas de Jesús que fueron muy profundas para los oídos y la mente de los que estaban oyendo al Señor. Y estas enseñanzas resultaron no solamente complicadas, no solamente difíciles, resultaron contradictorias para la gente que estaba allí escuchando estas tremendas enseñanzas. Por ejemplo, en ese capítulo 6, el evangelista cuenta que Jesús dijo: el que no beba mi sangre, el que no coma mi carne, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y cosas como estas captaron, repito, no solamente la atención de la audiencia, también estas enseñanzas suscitaron muchas reacciones. Y justamente en medio de algo que Juan cuenta, específicamente a partir del versículo 59 hasta los versículos que siguen al final del capítulo 6, es que yo quiero hablar en este día de hoy. Y como siempre nos sirve la palabra de Dios para encontrar principios para la vida. Y como dije al principio, esos principios nos van a servir para ponerlos por obra en medio de las diversas situaciones que estamos enfrentando. No es un secreto para nadie que en medio de la situación desesperante que vive nuestro pueblo en el sentido económico, no tengo que poner tantos ejemplos para saber
que nuestro pueblo está viviendo una situación desesperante en términos de economía. Nuestra población está viviendo una situación desesperante en otros órdenes. Y yo pudiera añadir a eso el orden espiritual. Y no por último, es menos importante. En el ámbito espiritual, nuestro pueblo, como siempre, un pueblo donde se predica el ateísmo, un país donde Dios no está en el centro de las enseñanzas, donde Dios no está predicado en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa de manera abierta, pues claro que eso contribuye a la crisis espiritual que este o cualquier país pueda vivir. Súmenle a eso esta situación de la COVID, en que los templos están cerrados. Yo no diría las iglesias, pero la gente entiende los templos en términos de iglesias. Entonces, por eso es que estoy diciendo que las iglesias o los templos, como usted quiera decirle, están cerrados. Esto acrecienta la crisis para la población no cristiana, pero también para la población cristiana, porque ya en la mayoría de los casos nuestra gente no tiene la oportunidad el domingo, el sábado o durante la semana de ir a un servicio cristiano y tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios directamente por su pastor, de recibir las enseñanzas directas. ¿Qué decir de los niños? Que en medio de todo este aislamiento es un grupo étnico bastante afectado en los anteriores que mencioné y en el asunto espiritual. Entonces, esto se hace acumulativo. Y a eso se suma que recientemente la población está muy consternada y con razón a raíz del planteamiento de la ministra de Educación con relación a la aprobación en las escuelas de la ideología de género como parte inclusiva del programa o del currículum educacional, so pretexto de que los niños, los adolescentes y los jóvenes que en el futuro corto, mediano y largo plazo van a estar en las diferentes esferas de este país, supuestamente sus mentes estén adiestradas para respetar la libertad, etcétera, etcétera, y de la ideología de género y demás. En esta mañana yo no voy a hacer una defensa ni una apologética en cuanto a este asunto, pero sí creo oportuno porque muchos colegas pastores, misioneros, cristianos, además de que están alzando sus voces, y repito, con toda razón y con toda fuerza, y tenemos que seguir haciéndolo, pero a la vez están buscando estrategias. Y está bien, es oportuno también encontrar estrategias, pero creo que hay cosas que no podemos descuidar. Son los principios innatos que nosotros encontramos en la palabra de Dios para vivir en cualquier tiempo. En tiempos en que no había ideología de género, en tiempos donde hay ideología de género y en cualquier tiempo. Porque hoy es la ideología de género, pero mañana serán otras las situaciones que nos van a confrontar. Allá por la década de los 60, los cristianos cubanos se enfrentaron otras ideologías que también fueron incluidas en el currículum educacional, y los padres tuvieron que tomar decisiones coherentes y decisiones importantes cuando en las escuelas se empezó a enseñar la teoría de la evolución, y cuando en las escuelas se empezó a enseñar que Dios no existe, y que con el desarrollo científico técnico y el desarrollo social, la religión, que era el opio del pueblo en la mente de algunos filósofos a los cuales se estaba mirando en ese tiempo, el cristianismo iba a desaparecer, la religión iba a desaparecer. Así que todas estas ideologías van, vienen, pero los cristianos han estado ahí, las iglesias han estado ahí para enfrentar esos retos, y los han enfrentado con el mismo Dios rodeándoles y con la misma palabra de Dios guiándoles, porque la palabra de Dios nos va a llevar a través de sus historias, nos va a llevar a través de sus enseñanzas a encontrar principios eternos. Mire bien, como dije, principios eternos que van a servir para el pueblo de Dios entre tanto que el Señor viene. Y ya lo he dicho y lo dice la Biblia, son principios
eternos. Entonces, en este capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el versículo 59, yo quiero darles algunos principios que yo encuentro aquí que no son los únicos, pero nos pueden servir para un tiempo como este, porque lo que esta historia va a contarnos caracteriza a una multitud supuestamente, entendidamente, de creyentes, de adeptos, de gente familiarizada con Jesús y con sus enseñanzas, supuestamente, pero en un momento crucial, también en un contexto de hambre, también en un contexto de necesidad, también en un contexto de confrontación. Cuando Jesús examina a la multitud responde, la multitud reacciona y a la vez queda caracterizada. Y al quedar caracterizada, da a demostrar en realidad dónde estaba el problema. Y creo que hay muchos aspectos aquí que perfectamente pueden ser aplicables a estos días que vivimos hoy. Versículo 59 conmigo, dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Les dije que el capítulo 6 es un capítulo muy compartido en dramatismo, en acción. Y por ejemplo, en el versículo 58 Jesús había dicho: este es el pan que descendió del cielo. Entonces esto provocó controversia. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí hay expresiones de Jesús que resultaron muy profundas. Todavía no era entendible para gran parte de esta multitud estas grandes verdades. Entonces, por eso el versículo 59 dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora noten, versículo 60, al oírlas, ya saben lo que oyó la gente, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Así que aquí tenemos un primer sector dentro de la multitud. Es normal que, por decir de alguna manera, que en medio de los conflictos, en medio de la crisis existencial de la gente, aunque la gente busca una respuesta, aunque la gente busca una solución, no significa que la gente del todo, aun cuando son creyentes o no, aun cuando son simpatizantes o no, y creo que eso aplica para hoy también, no siempre aceptarán la solución de Jesús. La gente quiere una solución, la gente quiere una respuesta, pero no significa que van a aceptar lo que Jesús les va a decir. Entonces, en medio de esta situación, cuando Jesús está hablando a la multitud, Él también había hecho un gran milagro de multiplicar panes y peces. Esa es la otra parte dramática de este capítulo. Y cuando oyeron estas palabras de Jesús, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y estaban murmurando, y Jesús los confronta y le dice: esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esto también vuelve a ser problemático, lo van a ver. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que aquí Él confrontó a un primer grupo, pero Él siguió de todos modos describiéndolos. Es como si les estuviera haciendo una radiografía. Versículo 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. Así que delimitó otro grupo u otro subgrupo dentro de esta multitud. Dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y entonces reafirmó la enseñanza y les dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Así que hasta ahí nosotros tenemos diferentes caracterizaciones. Gente que sintieron que la palabra de Dios era dura, a la vez que sintieron que la palabra de Dios era dura, esto los llevó a la murmuración. La murmuración aquí debe ser interpretada como queja. Jesús delimita y dice: yo estoy consciente de lo que está ocurriendo, y esto sucede porque algunos de ustedes están dentro de la multitud, algunos de ustedes están detrás de los panes y los peces, pero en realidad hay algunos de ustedes que no creen. Dice
en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ante esa situación, Jesús convoca a los 12, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿ustedes también se quieren ir? Es una pregunta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada vez que yo llego a este versículo 67 y 68, yo veo aquí una antítesis oportuna, o sea, veo una respuesta que es lo contrario de todo lo que ha sucedido antes. Miren, noten el contraste. Un grupo que Jesús delimita dijo que la palabra que Jesús estaba diciendo era dura, ¿quién la podía oír? Sin embargo, Pedro responde en nombre de los 12, ¿a quién iremos? Mientras que hubo gente que se fue y ya no anduvieron más con el Señor, Pedro dice, no nos iremos, ¿a quién iremos? Mientras que aquellos sintieron que la palabra del Señor era dura y murmuraron, Pedro acepta y dice, tú tienes palabras de vida eterna. Mientras que Jesús delimita, porque yo sé que hay algunos de ustedes que no creen, Pedro dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Me he movido rápido en estos versículos porque quiero ir al grano de este asunto. Hay un asunto en estos tiempos que nosotros no podemos perder de vista. Y lo he enfatizado mucho en estos días en las redes y en nuestros cultos por Telegram. Quiero decirles que independientemente de la buena intención legal con este asunto de las firmas y demás, he entendido en el Señor, y bueno, es un criterio, espero que se respete, no estoy echando por tierra otros criterios, pero creo que hay batallas más importantes que ganar que una firma legal, mucho más en el contexto en el que vivimos en Cuba. Creo que hay una batalla de vida que es más importante ganar en este tiempo. Puede ser que ganemos una batalla de firmas y puede que no ganemos la batalla de vida. Y como dijo un pastor amigo, el pastor Miguel Vázquez, se trata de luchar legítimamente. Esa es una batalla que no podemos perder en este tiempo. Yo le he llamado también, es una batalla por el vivir en Dios, el vivir con Dios. Es una batalla por el caminar con Dios. Creo que donde los cristianos vamos a ganar esta batalla no será sacando a nuestros niños de las escuelas, porque nosotros somos sal y luz de este mundo. Y si la sal se desvanece, se vuelve sin sabor. Somos luz. Si la luz se apaga, si la luz se esconde debajo de un objeto, entonces ¿cómo va a alumbrar? Y la luz no existe para estar escondida en un lugar. La luz no existe para replegarse. La luz existe para brillar. Entonces creo que este será el momento en que nosotros como padres brillaremos en nuestros barrios, brillaremos en nuestras comunidades. Nuestros niños tendrán que ser educados en vivir, en entender la seriedad de la palabra de Dios. Creo que este podría ser un buen momento para decir, basta, pueblo de Dios, para seguir contendiendo con la palabra del Señor. ¿Qué parte de la palabra creemos? La que practicamos. Rick Warren usa mucho esta frase. ¿Qué parte de la palabra de Dios es la que realmente creemos? La que practicamos. Si una persona cree en el diezmo, entonces va a diezmar. Si una persona cree en la santidad, entonces va a vivir una vida santa. Si una persona cree en la fidelidad de Dios, en la gracia, en la misericordia de Dios, entonces va a vivir conforme a eso. La parte de la Biblia que no practicamos es la parte de la Biblia que todavía no creemos. Seamos honestos. No, esto no tiene medias tintas como la película. Entonces, pueblo de Dios, basta de estar en estos grupos.
Basta de sentir que la palabra de Dios es dura. Este va a ser un tiempo en que Dios también va a trabajar en su pueblo, para que su pueblo pueda cumplir el propósito que Dios quiere, para que su pueblo pueda ser luz y sal, para que su pueblo pueda ganar esta batalla y nos lancemos en el reto de vivir. Entonces Dios también va a enseñarnos su palabra, Dios va a refrescarnos su palabra. Y por tanto, nosotros no podemos ser el pueblo que sienta que la palabra de Dios es dura. Nosotros no podemos ser el pueblo que murmure cada vez que el pastor emite una predicación o una enseñanza. Nosotros no podemos ser un pueblo incrédulo, que estamos diciendo que creemos en Dios y al mismo tiempo estamos atrayendo y prediciendo desgracia y cosas que no responden a un pueblo de fe. Gente quejándose desde la mañana hasta la tarde. Yo sé que enfrentamos situaciones. Yo sé que molesta cuando se va la corriente. Sé que molesta cuando tenemos que hacer una larga cola. Yo sé. Pero entiendan lo que digo en el sentido más sano de la palabra. Y no podemos ser gente en este tiempo de volver atrás. En estos días, como cualquier tiempo de crisis, lamentablemente hay gente que vuelve atrás. Este no es tiempo de volver atrás. Y si volvemos atrás, lo único que estamos demostrando es que no somos pueblo de Dios. Y no estoy hablando de predestinación, ni estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. Hubo gente que volvió atrás. Nosotros tenemos que ser gente que para ganar esta batalla, sea contra la ideología de género o sea contra la crisis que sea, porque vendrán otras ideologías. Hablaremos de eso en los próximos días. Tenemos que ser gente como Pedro y los 12, que a pesar de que había uno, no tenemos que ser como dijo Jesús, de uno es diablo, pero en general en los 12 dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, pueblo de Dios, mis hermanos amados, mi desafío para esta semana es que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, nosotros seamos un pueblo que vive, nosotros seamos un pueblo que se plante en la brecha y diga, Señor, no tenemos otro lugar a donde ir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es un pueblo que aprecia la palabra de Dios y la tiene por digna y por seria, y es un pueblo creyente, es un pueblo de fe, hemos creído, y es un pueblo que ha tenido una experiencia con Dios y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso apunta a nuestra experiencia de conversión y a nuestra relación con el Señor. Que Dios les bendiga.